Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, como siempre nos trae lo mejor de lo mejor, lo más avanzado de lo más delicado. Exacto. Porque hay que decir que sobre todo la cirugía en España tiene un nivel extraordinario, pero no son personas que se conozcan, digamos, públicamente. No, las especialidades. Claro. Porque claro, bueno, es el doctor Luis Álvarez de Galovich, que es el jefe de columna vertebral de la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Es hijo de médico. Bien. Su padre era oftalmólogo en la fundación, un hombre que valía muchísimo, yo le quería mucho, hemos estado ahora recordando hazaña, y como hijo de médico se formó en la clínica, se fue a Estados Unidos, se especializó en columna y es uno de los primeros en Europa y en Estados Unidos en neurocirugía, en cirugía de columna vertebral. Bueno. Solo hace eso, lleva la unidad de columna vertebral en la fundación, ya tiene gente formada con él, especialistas en cirugía de columna, y quería ya... Bueno, Luis, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Además, como vivimos tantos años y la gente está tan doblada, pues yo creo que lo de la columna ya es... Yo conozco un oye, pásame el teléfono. ¿Cuánta gente hay realmente, digamos, con la columna estropeada que lo sepa y cuánta gente que no lo sabe? Bueno, estropeada casi todo el mundo. Sí. Porque la realidad es que cuando envejecemos, los tejidos envejecen, la columna envejece y por lo tanto empieza a tener complicaciones. Lo que pasa que por suerte no todo el mundo tiene problemas y no tiene molestias ni dolores. Pero sí es cierto que es una patología que es tremendamente prevalente. Es la segunda causa de visita a atención primaria. Son las molestias de espalda. Sí. Y es la causa más frecuente de baja laboral. Es decir, que es la más frecuente ya. Sí, es la más frecuente. Caramba. A nivel mundial. O sea, ya no solo en España, en el mundo es la causa más frecuente. Entonces, es tremendamente prevalente. No siempre, en la mayoría de los casos, se puede manejar de una forma conservadora, pero bueno, es muy, muy frecuente. Y cuando llega el momento de la cirugía, ¿qué pasos previos se han dado? Es decir, pues desde que llega el señor, me duele esto, hasta que usted dice, pues hay que operar porque esto va a ir a peor y no hay cataplasmas que esto lo arregle. Bueno. ¿Cómo lo lleva la gente? Es decir, ¿cuánto tiempo, qué pasos tiene que decidir? O más o menos ya con su experiencia, por cómo le cuentan lo que le pasa, ya más o menos ve lo que pasa. La cirugía de columna, por lo general, es una cirugía, digamos, electiva. Es decir, nadie se muere de un problema de dolor de columna. Puedes tener un problema por una fractura o por un tumor donde no hay más opciones, o un problema de lesión medular que tampoco hay más opciones, pero por lo general lo que nosotros intentamos es mejorar la calidad de vida de cada uno. Y la calidad de vida es muy variable. Es decir, yo tengo personas o pacientes que con la misma edad, digamos, yo trato muchos pacientes de edad avanzada. Con 80 años viajan 3 veces al año por todo el mundo y otros que con esa misma edad salen a la calle a dar una vuelta al parque. Entonces las expectativas que tiene cada uno en su calidad de vida es muy variable. Siempre hay que procurar dar las medidas conservadoras iniciales. Hay tratamiento médico, fisioterapia, medidas posturales. Si con esas medidas o incluso infiltraciones se hacen bloqueos, si con esas medidas uno es capaz de hacer su vida normal y no le limita, no hay que hacer nada. Cuando empieza a tener grandes limitaciones es cuando entra la posibilidad de hacer una cirugía, que por lo general el resultado es muy bueno, una buena indicación. ¿Eso ha cambiado ha cambiado en estos años? Ha cambiado, yo creo que tiene que cambiar más, porque al final el mayor problema que tenemos, por una parte, es la técnica, se han mejorado, digamos, desde el punto de vista que cada vez las cosas se hacen menos invasivas, tenemos una gran cantidad de aparatos que nos permiten operar casi con el ordenador, se va colocando las cosas donde nos dice el ordenador, es decir, el quirófano que tengo es tremendamente avanzado y parece una nave espacial, son todo pantallas y hacemos de todo, ¿no? Pero la técnica ha mejorado y el resultado a corto ha mejorado. Pero al final, el resultado final, lo importante es la indicación. Es decir, qué es lo que espera el paciente, que no, o sea, usted se opera de esto, pero no piense que va a ir a las Olimpiadas a saltar pértiga, sino que posiblemente lo que va a poder hacer es caminar, hacer una vida normal.
y con eso los resultados son muy, muy buenos. Pero esa raja que se hacía de arriba abajo y que en cuanto la veías decías, esta persona la han operado de columna, ahora mismo ¿eso sigue existiendo? No, cada vez se hace más cirugía menos invasiva. Son incisiones mucho más pequeñas y eso permite que la recuperación sea muy rápida. Es decir, yo creo que lo que se está avanzando mucho son en los protocolos de recuperación rápida, que un paciente se opera y al día siguiente se va para casa, incluso se hacen de forma ambulatoria. ¿Y andar y correr y agacharse y todo ese tipo de posoperatorio? Correr cuando ya está todo más cicatrizado en la parte interna, pero desde luego nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de pacientes que se van al día siguiente. Muy elevado es muy elevado. Sí. Entonces, bueno, pues eso ya te da más ánimos, empiezas a incorporarte a tu vida. La mayoría de los pacientes siempre tiene la duda de cuándo me voy a volver a incorporar a trabajar, y la realidad es que los autónomos empiezan a trabajar al día siguiente, claro. Y los que no lo son pues tardan menos, pero bueno, por lo general... Pero ya no son esos 2 meses de baja que estabas tumbado la mayor parte del absoluto. tiempo inmovilizado. Se procura que todo el mundo se vaya andando con una fajita, un poco de confort y movilizándose lo antes posible. Y hablado de ese dolor de espalda, ¿cuándo realmente? Pues yo creo que todos en este momento nos duele un poco la espalda, ¿no? Solo llevamos desde las 6 así. Es que la vida sedentaria es mala. Sí. ¿Cuándo es preocupante, doctor? ¿Cuándo dices, tengo que ir al médico sí o sí? ¿Cuándo ya te impide hacer qué? Tu vida. Tu vida normal. Es decir, cuando llega un momento que dices, esto no puedo estar con este dolor, tengo que seguir tomando medicación, no quiero tomar medicación, no consigo quitármelo, voy a un fisio y no consigo aliviarlo, todos los días tengo dolor y llega un momento que el dolor se lleva muy mal. Entonces, cuando uno tiene tanto dolor que no soporta, es cuando en el momento donde tú tienes que visitar un especialista. Después del COVID ha habido un montón de problemas ambulatorios. Muchas veces hemos hablado aquí de distintas patologías que al final se resumen como que no funciona bien la médula, la gente le cuesta andar, el síndrome del escaparate, es decir, poder andar pero poco, tener que parar continuamente, y eso suele desembocar en ver a un especialista de columna que no siempre aconsejan la operación. Es que la cirugía no es la primera indicación. Por lo general, salvo casos muy especiales como aquellos que están con una lesión neurológica progresiva, sí, ahí no se puede esperar. Es decir, cuando uno empieza a tener problemas donde hay un daño del nervio o de la médula, sí, debes descomprimir y aliviar ese nervio lo antes posible. Pero si el problema es muchas veces de dolor, la naturaleza es muy lista, suele curar las cosas por sí mismas y lo que tú tienes que dar es las medidas conservadoras más adecuadas para evitar los problemas. ¿Qué es lo que ha comentado, ¿no? Hay que hacer, ¿qué ejercicio hay que hacer de acuerdo con cada edad? Sobre todo evitar el no moverse. Es decir, la sedestación, el problema, la anatomía, nuestra anatomía está a nivel evolutivo. Desde el primate hasta ahora nos pusimos de pie y empezamos a caminar. Y eso hace que la columna tenga una estructura específica y que los músculos nos soporten para poder estar caminando de forma continua. Cuando esos músculos no se activan porque dejamos de caminar o movernos, sufren y duelen. Se ve cada vez más, hay muchos estudios ahora que se hacen de resonancias de, digamos, la degeneración grasa de los músculos de la espalda. Como se ve que tienen más contenido graso y menos músculo. Y eso se correlaciona mucho con el dolor, porque simplemente no nos aguanta de pie y se queja porque... Entonces, cualquier actividad yo no soy muy amigo de decir hay que hacer este deporte. Por ejemplo, yo no soy amigo de la natación, porque a mí me aburre. Es una cuestión de gustos. Sí. Algo así como el 98% de la población. No, digo, va a ser el primer médico que no nos recomienda nadar. Si uno le gusta, está bien, pero es preferible hacer un deporte que a alguien le guste, incluido zumba, flamenco o moverse, es decir, algo de actividad aeróbica que tonifique los músculos y luego algo de estiramiento. Bailar jota, si eres capaz de bailar la jota, bueno, ya... Entonces, es preferible eso, que activa el músculo y luego darle un poquito de elasticidad, que no el decir, tienes que ir a nadar todos los días. Porque el que no le gusta nadar, no nada bien. Le quita a uno la intención. Nada de forma anómala, incluso se puede hacer daño. Y hablamos siempre, ¿verdad?, la pregunta de la inteligencia artificial, en cómo ha apoyado, cómo está afectando a su especialidad, doctor. Pues yo creo que va a ser el mayor avance de todos.
yo estoy convencido de ello. Actualmente ha habido durante los últimos años muchos avances a nivel de tecnología, es decir, lo que nos permite hacer grandísimas cirugías a través de incisiones muy pequeñas, es decir, nosotros estamos aplicándolo para deformidades en pacientes muy mayores, pacientes que están torcidos, echados hacia adelante, que casi no se pueden mover y que a través de pequeñas incisiones somos capaces de corregirlas del todo. Eso se está haciendo ahora ya. Sí. Eso permite menos daño, menos complicaciones, una recuperación más rápida y unos resultados igual que cuando antes era esa incisión desde arriba hasta abajo y todas las cosas. Pero yo creo que la tecnología ha estado muy bien, todo lo que es la robótica, bueno, pues la robótica es como en el fondo como en un taller de coches, es decir, los robots nos permiten colocar los tornillos donde exactamente en su sitio, pero lo importante no es colocar el tornillo, sino saber qué tornillo hay que colocar y dónde colocarlo. Y ahí está. Y entonces ahí está la inteligencia artificial, que nos va a permitir, en base al análisis de unas grandes bases de datos, que hasta ahora no las hay, pero los acabará viendo, saber en qué casos uno va a tener un problema, primero, va a ser capaz de predecirlo, y dos, qué resultado va a tener un procedimiento u otro, en base a una serie de datos. ¿Tardaremos mucho? No lo sé, porque no hay muchas grandes bases de datos. Es decir, en España no ha habido una cultura de meter todos los datos de los pacientes en un ordenador y verlo. Nosotros tenemos una, porque yo desde que llegamos de Estados Unidos la teníamos prevista, pero para cosas muy quirúrgicas. Entonces tenemos datos, pero no como lo que hay ahora. Ahora yo creo que con los relojes inteligentes que te van monitorizando la cantidad de datos que hay, incluso en Amazon, que te permite saber la gente qué tipo de actividad o qué tipo de vida lleva, e incluso si acaba utilizando medicación o no, nos va a llevar a que tú puedas predecir muchas patologías o saber o indicar qué tratamiento se va a utilizar. Van a derivar esas patologías. Pues... Oye, ¿y cuál es ahora la patología más frecuente en la gente trabajadora? Bueno, sigue siendo un poco por problemas en el trabajador de fuerza, suelen ser problemas de disco, en el cual el disco se acaba deteriorando, degenerando y produciendo algún tipo de hernia o de compresión. En la no trabajadora son los cambios degenerativos habituales. O sea, básicamente la edad. La edad. Sí. ¿Y qué factor hay? ¿El factor genético existe? Porque uno de los problemas, ventajas, para algunos casos que hemos hablado con algún especialista, el cáncer de mama, bueno, pues ahí sí hay bases de datos amplísimas y casi te pueden predecir lo que te va a pasar, cómo evitarlo, etcétera. Pero claro, aquí hablamos de una base de datos muy distinta. Y en el caso del cáncer de mama sí que, digamos, el carácter genético es sustancial. En el caso de la columna, de todos los problemas de columna, se da también ese aspecto hereditario, y si se da, ¿cómo digamos, se puede manejar o se puede controlar? Bueno, existe una tendencia genética. Eso se ha visto en estudios de gemelos idénticos en Finlandia. Ser gemelo en Finlandia es horrible porque están estudiando continuamente a lo largo de toda tu vida. Porque eres inuit, todo. O eres finlandés, eres inuit, eres reno. Claro, entonces te están haciendo pruebas de todo. Entonces sí se ha visto en esos grupos poblacionales. ¿Por qué en Finlandia? No lo sé, porque decidieron tomar esa opción desde hace muchos años, desde de una universidad, y a todos los gemelos los tienen reestudiados de arriba abajo. Entonces se vio cómo se hacían resonancias seriadas, los cambios degenerativos que se producían en la columna eran parecidos en los dos, pero aquellos que llevaban una vida más saludable, menos peso, actividad física, no fumaban, no les dolía la espalda, pero aquellos con sobrepeso, fumadores o que llevaban una vida muy sedentaria, estaban con unos dolores de espalda muy importantes. Misma resonancia, clínica diferente. Bueno, pues... O sea que no es tan importante, digamos, el ADN. Saberlo te puede hacer decirte, mira, más te vale que tomes una serie de medidas porque si no vas a estar mal.
pero no vamos a ser capaces de evitarlo. ¿Y la última cuestión? ¿Cuántas personas están siendo ahora tratadas, si es que hay una estadística más o menos fiable, ahora en toda España? ¿Cuántos tienen problemas de columna y más o menos cuántas intervenciones serias se hacen al año? Las cirugías se consideran que están entre alrededor del 3 o el 5% de aquellas personas con molestias de espalda, que es el 80% de la población. Entonces es un porcentaje pequeño. Gracias a Dios, porque si no sería un volumen tremendo. Con lo cual, bueno, pues la cifra exacta no lo sé a nivel de ¿Pero usted cuántas estadística. operaciones hace? Nosotros hacemos unas 800, 900 al año. Al año. Sí. Pues 3 al día. Sí, bueno, más, porque nosotros tenemos actividad todos los días de quirófano y solemos hacer unas 4 o 5 intervenciones todos los días. ¿Cuánta gente hay en su equipo? En mi equipo somos 12, pero es un equipo muy multidisciplinar, porque no solamente hay traumatólogos especializados en columna, neurocirujanos especializados en columna, pero también hay rehabilitadores, médicos del trabajo, enfermeras y médico de familia. Y entonces vemos vemos el dolor de espalda en un ámbito completo. Bueno, pues muchas gracias. Nos ha contado prácticamente todo. Sí. Nos ha puesto al día. Sí. Siempre que viene el doctor Bellingham Álvarez se va a Galovich, curar, ¿verdad? ¿no? No lo sé, lo veo con... Lo del hombro. No lo sé. Usted es atlético. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se...? Pues la está peor Coque, ¿eh? Está peor Coque. Creo no está bien. ¡Qué maravilla! Mira cómo lo ha captado Isabel. Bueno, pero la inteligencia artificial en la mujer es horroroso. Es natural. Madre mía, qué bueno. Gracias, bueno, doctores, muchas gracias. Hacemos una pausa y vamos a llenar el estómago. Nos vamos a ir hasta un restaurante, Cuoco 360. Viene su creador precisamente para hablarnos con Alberto Fernández todo de él. lo oriental y lo occidental, porque es que en Madrid ya, el otro día nos contaba, 800 restaurantes se cierran y otros tantos se abren al año en Madrid. Madre mía. Bueno, pues a ver si este funciona bien, que espero que sí.